Pues amigos, se acabó el teatrito de Zelensky, le llegó el juicio final y fíjense, lo más curioso es que ya le han puesto precio a su cabeza y quien termina de aplastar al propio Zelensky no es Rusia, es su gran aliado occidental, Estados Unidos. En cuestión de días, Zelensky pasó de rogarle a la OTAN y a los Estados Unidos por pedirle más armas, más dinero, a descubrir que esa generosa ayuda tenía un precio altísimo y ahora le están cobrando 500,000 millones de dólares y la cesión de la mitad de su riqueza mineral de su país. Amigos, yo se los dije desde hace tiempo. Me regreso a la cámara porque esto no me lo quiero perder, es un momento histórico. Con BlackRock no se juega. Zelensky pensó que era muy divertido robarlos, pedirles dinero a cuenta de tierras que él sabía que no le iban a pertenecer porque iban a caer bajo el control del dominio ruso, como el Donbass. BlackRock y sus inversores estadounidenses siempre van a encontrar la manera de cobrarse y con réditos. Con réditos. Y ya le pusieron precio a la cabeza de Zelensky. ¿Quieren ver que sí? ¿Que no es una exageración mía? Estados Unidos y Rusia están pactando elecciones en urgencia para Ucrania para sacar a Zelensky. Esto es un jaque mate para Zelensky. Si no se quiere ir por las buenas, se va a ir por las malas. Y si insiste, como hoy peligrosamente parece querer hacer, parece que Zelensky quiere pactar con algunos aliados occidentales que no están tan contentos con Estados Unidos para jugarle las contras a Washington. Entre ellos está hablándole al oído en estos momentos a Turquía para intentar revelársele a Trump y decir: no le voy a pagar nada a los Estados Unidos, todos esos miles de millones de dólares que me dio, me los voy a llevar al baile. No se van a cobrar y yo me quedo en la silla. Eso no va a pasar. Antes que siquiera Zelensky sueñe con eso, su cabeza ya tiene un precio. Y eso es lo que está saliendo a la luz precisamente en estos momentos, Después de estas filtraciones de las que yo les hablaba esta mañana, de un documento calificado como privado y confidencial que evidentemente el mismo Zelensky filtró a propósito a The Daily Telegraph, que por cierto, el Telegraph es un medio británico de aquí de Londres y que pues curiosamente Londres le estaría ofreciendo en un futuro asilo político a Zelensky si las cosas le salen mal. Bueno, las cosas ya le salieron mal. Por supuesto que ya le salieron mal. Y curiosamente The Telegraph es el que filtra estos documentos que solamente tenía Zelensky y la Casa Blanca. En esos documentos se está revelando ya que Washington le estaría exigiendo a Ucrania $500 millones. Más o menos. Cantidades más, cantidades menos. 500,000 millones de dólares por conceptos de reparaciones de guerra. Hablamos, amigos, de un control brutal sobre todos los puertos ucranianos, sobre quitarle a Ucrania el control de su petróleo, de su gas, de todos los recursos naturales que se queden en el territorio ucraniano. Ya no le pertenecerán a Ucrania, sino a Washington para cobrarse. Y la otra parte, pues, se quedará con Rusia. Básicamente, eso es lo que ha confirmado no nada más The Telegraph, también lo han confirmado otros medios como el Washington Post, ya lo confirmó también el Financial Times. Todo encaja con la forma de negociar de Donald Trump, pero aquí se le está yendo la manita bastante fuerte con Zelensky, que miren, nada más pensó en su ingenuidad, que podía pedir y que el límite era el cielo y que Washington le estaba regalando todo ese dinero en nombre de la democracia. Ahora ya vemos cómo se está haciendo el sorprendido, ¿no? Porque Donald Trump está exigiendo pues su parte del dinero después de que Washington le inyectara miles de millones de dólares en armas pues para mantener la guerra viva. Mucho de ese dinero, por cierto, se lo robó el régimen de Zelensky, ni siquiera llegó al frente de guerra. Pero Zelensky firmaba y recibía todos esos cheques y jamás se le ocurrió leer la letra chiquita porque no era importante, lo que le interesaba era recibir el dinero en rollo. Y si acaso leyó esa letra chiquita, pues pensó que podía esquivarla y que podría robarle a esos grandes inversores occidentales. Error garrafal, El problema, amigos, es que esta situación
pues no inició de la noche a la mañana. Zelensky ya llevaba tiempo queriendo convencer a Washington y a los aliados de la OTAN, pues de que se metieran de lleno con todo al conflicto para, según decía él, derrotar a Rusia y que tenían cómo cobrarse. Incluso fíjense en su ingenuidad. Zelensky no solamente les estaba dando en remate el acceso prioritario a los recursos naturales ucranianos, en su ingenuidad también él le vendía la idea a la OTAN de que una vez de que a través de Ucrania invadieran Rusia y conquistaran Rusia, pues se iban a repartir las riquezas de Rusia, ¿no? Como en tiempos de antaño. Pieles, piedras preciosas, etc. ¿Quién podría creer que algo así va a pasar? ¿Quién? Pero pues lo que sí está en el territorio ucraniano, eso sí lo terminó de despojar Zelensky. Terminó de rematar el litio ucraniano, el uranio ucraniano, el tungsteno, el grafito, todas las tierras raras que están en el control de Ucrania o que tenía Ucrania, bueno, las remató. Y todo eso se los prometió a las potencias occidentales, a los países miembros de la OTAN, sobre todo a los europeos, pues dándoles una especie de pase VIP a la riqueza de Ucrania para que a cambio de eso pues mandaran más armas y al final repartió a Ucrania en pedazos para la OTAN. Hoy se está dando cuenta que en realidad recibió más dinero de lo que vale. Y el mismo Washington, ahora que llega Trump y hace corte de caja, le dice, pues estás quebrado, no tienes para pagarme, así que estás acabado. Primero le voy a poner un precio a tu cabeza con Rusia y después entre Rusia y yo nos vamos a repartir territorio. Washington se va a asegurar de recuperar su dinerito, ¿eh? Cada dólar que la administración Biden metió a Ucrania va a regresar y con intereses, ¿eh? Un negocio mucho más rentable que haberle pedido dinero prestado a Coppel, para Coppel, por supuesto. El que se queda bailando con la más fea porque no va a recibir ni un euro de lo que invirtió es Europa. Pobre Europa. Tenía Ucrania este trato con la OTAN, ¿no? Ellos ponían las armas, mandaban los cheques y Ucrania ponía los muertos. Eso no tiene nada de soberanía. Nunca se trató de patriotismo. Nunca se trató de la defensa de Ucrania. Se trataba de un negocio perverso, del negocio de la guerra. Y ahora que le están cobrando la factura a Zelensky, con intereses, por cierto, bastante usureros, si ustedes le echan un artículo, una leída al artículo de Telegraph, por ejemplo, $500 millones, que pues obviamente Ucrania no tiene cómo pagar ese dinero, jamás en su vida. No es que Estados Unidos no lo supiera, ¿eh? El negocio verdadero de los bancos no es prestarle al que puede pagar. El negocio de los bancos es prestarle al que no tiene cómo pagar, porque ahí es donde se cobran y con intereses. Entonces, por eso Washington le dio tanto y tanto dinero precisamente al régimen de Zelensky, por eso lo sostuvo ahí. Pero miren, vamos con el detalle de esta filtración que está soltando Telegraph, porque hay muchos detalles. Resulta que ya se está revelando a través de este periódico británico, muy conocido, que no es para nada un medio prorruso, ya está sacando a la luz este borrador, que por cierto tiene la leyenda ahí en las páginas que saca de Telegraph, dice privilegiado y confidencial, y tiene fecha del 7 de febrero del 2025. Bueno, ahí se están estableciendo, entre otras cosas, que Estados Unidos y Ucrania tendrían que formar pues una especie de fondo de inversión conjunto para pues controlar todo lo que sería la reconstrucción de Ucrania. Y eso de controlar pues es un eufemismo, en realidad lo sabemos que es que Washington colonizaría Ucrania, que sería dueño de Ucrania, se quedaría con el 50% Washington de los ingresos por extracción, de todo lo que tenga que ver con recursos, como por ejemplo todo el petróleo ucraniano, todo el gas, todos los minerales raros, todos los puertos. Washington también colonizaría o sería dueño de todo lo que tenga que comprarse o sea exportable en Ucrania. Imagínense ese nivel de invasión económica, de colonización. Y todo con la firma, o al menos la intención, de Zelensky, que ahora fíjense que Zelensky se está negando a firmar el papelito que le manda su patrón.
Dice que no va a firmar. Mi vida, cuando le vendiste tu alma así al lado oscuro, ¿qué creías? ¿Que era dinero gratis? ¿De verdad Zelensky es tan torpe, tan tonto? ¿De verdad pensó que alguien le estaba regalando todo este dinero gratis por defensa de la democracia en un lugar en donde él mismo es un dictador que se niega a convocar elecciones? Zelensky se creyó su cuento, de que se vendía al mundo como el gran héroe soberano, que no iba a permitir ni un paso más de Moscú en su territorio, y quien realmente le está robando toda Ucrania, curiosamente, no es Rusia. Rusia al final se va a quedar con la parte que controla, pero con el resto se lo queda Washington. Nada le va a pertenecer a los ucranianos. Pobre Ucrania. Prácticamente va a dejar de ser un país. La parte más importante que le interesaba a Rusia se la llevan ellos, y la otra parte es propiedad estadounidense ya prácticamente. Y por cierto, con esto que estamos viendo de que Zelensky dice no firmo, no te preocupes, no firmes si no quieres, no me interesa que firmes. No lo van a reconocer como el presidente legítimo de Ucrania. Por eso Estados Unidos y Rusia están convocando elecciones, porque además hacía tiempo que veníamos discutiendo en el debate pues que Zelensky es un presidente espurio porque su mandato terminó hace tiempo y se había negado a convocar elecciones. Entonces, lo que diga o no diga Zelensky, pues seguramente será en poco tiempo un loco que ande ahí con financiamiento de algún país europeo rolando por el mundo, dando conferencias, pero que Washington no va a reconocer como el presidente ucraniano. Para efectos prácticos, pues va a dar igual si Zelensky quiere o no firmar por todo lo que ya recibió. Ese era parte del trato, ¿no? Lo que todos sabíamos pues era que Occidente ponía las armas y a cambio Zelensky ponía no solamente a los muertos, sino acceso privilegiado a todos los recursos ucranianos. El problema es que recibió más dinero de lo que valían esos recursos y aparte Estados Unidos está cobrando 5-1 cada dólar que le prestó. ¿Quién es responsable de esto? En términos coloquiales, como decimos en Veracruz, ¿quién se está pasando más de lanza aquí? ¿Zelensky? ¿Estados Unidos? ¿Rusia? Y díganme quién se pasó de tonto aquí. ¿Zelensky? ¿Europa? ¿O la OTAN? Pero si vemos el marcador en estos momentos, por supuesto, claro que Europa está molestísimo. Vean las declaraciones de Zelensky precisamente de hace unos momentos, Мати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю зустріч, російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його Royal Highness, так, з Мухаммедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. El tipo está acabado, No va a ir a Arabia Saudita simplemente porque no tiene invitación. A Zelensky le encantaba llegar a estos eventos sin invitación y colarse a las cumbres de la OTAN, a las cumbres europeas. Y seguramente le dijeron ni te asomes porque no estás invitado. Ahórrate el mal gusto porque ni siquiera van a dejar que tu avión aterrice. El mismo Washington Post decía esta mañana, recopilaba una declaración de Zelensky en donde ellos mismos analizaban que esta nota de que Zelensky no va a firmar el acuerdo porque dice que ese acuerdo que Trump le está proponiendo no protege a Ucrania. ¿Y quién protege a Ucrania? ¿Zelensky? ¿Quién llevó a este punto a Ucrania? El mismo Zelensky. Lo único es que hoy se está dando cuenta que está entregando con moñito a Estados Unidos todo el territorio y las riquezas de Ucrania. Todo. Y sin él sentado en la silla. Hasta el mismo Financial Times lo dijo también. Que es una cláusula pues terrible, es una cláusula fatal. Miren, déjenme mostrarles incluso
esta nota que está increíble. El acuerdo de Estados Unidos con Kiev es peor que las reparaciones impuestas a Alemania en Versalles. Y eso lo dice el Telegraph, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿por qué rayos Zelensky no vio venir esto? La verdad, amigos, es que Zelensky sí lo vio venir. Él mismo, en septiembre de este año, si echamos memoria bien, porque aquí lo platicamos, septiembre del año pasado, se puso a ofrecer la riqueza de Ucrania como garantía para recibir más ayuda y volvió a ofrecer lo que ya había ofrecido. Y nosotros decíamos aquí, cree que se puede salir con la suya y que a BlackRock le puede pedir dinero prestado sin pagarle. Eso no va a ser así. Zelensky creía que si Estados Unidos tenía suficientes inversiones millonarias en Ucrania aseguradas, pues la Casa Blanca jamás iba a permitir el lujo, digamos, o el atrevimiento de pactar con Rusia. Ahora ya se está dando cuenta que las cosas son muy diferentes con Trump, que no es así. Que Trump dijo, ¿y para qué voy a hablar con Zelensky? Mejor hablo con Putin y nos ponemos de acuerdo cómo desmembramos a Ucrania. La parte que se quedan ellos y la parte que me quedo yo. Y a esa fiesta, a esa piñata, no está invitado ni la Unión Europea ni tampoco Zelensky. Por eso lo están comparando y esta nota es brutal el enfoque que dan no nada más los medios rusos, lo saca originalmente el Telegraph, que están comparando a este documento que Trump ha mandado con el acuerdo de Versalles, pero dicen que este es el 2.0, ¿no? Porque ese acuerdo está refiriéndose al acuerdo que le impusieron en su momento a Alemania y a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Japón, pues después de que fueron derrotados, terminaron recibiendo fondos de reconstrucción para levantarse de todos los escombros. Bueno, Ucrania, en cambio, con la comparación que está haciendo ahora Telegraph, quedaría básicamente hipotecada con un cobro de $500 mil millones, más la renuncia de Zelensky, más la renuncia al control de su infraestructura petrolera, más el embargo de todo el gas ucraniano, toda la minería ucraniana, que sería prácticamente propiedad de Washington. Le pusieron precio a su cabeza. Uno pensaría que al menos Zelensky pues se quedaría ahí, ¿no? Pero sorpresa, cuando vemos esta reunión en Riad, en Arabia Saudita, entre diplomáticos rusos y estadounidenses, al payaso de Zelensky ni siquiera lo invitan a la fiesta. Ya para chistes ya estuvo, no hay más chistes que contar, entonces no se requirió su presencia. Él mismo dice que se enteró por la prensa de que iban a haber estos acuerdos entre Trump y Zelensky, pero que él no fue invitado. Entonces, mentira que no va a ir para no levantar coincidencias, no va simplemente porque no estuvo invitado a esta fiesta para decidir sobre el futuro de Ucrania y tampoco va a ser reconocido como el presidente ucraniano. Apenas hace unos días, ¿no? Con estas ínfolas de grandeza salía Zelensky a decir que solo había un ruso con el que él iba a autorizar reunirse, que era con Putin. Pues es que a nadie le interesa ya la opinión de Zelensky entre este acuerdo que se está llevando a cabo entre Estados Unidos y Rusia. Y esa es la realidad. Lo que está circulando en medios occidentales, miren esos mensajes que están mandando hoy. Si le echan ustedes un ojo a lo que están pasando en Fox News, por ejemplo, en las columnas políticas estadounidenses, en donde se habla de esta reunión y de la posibilidad de que Trump y Putin pues, se reúnan ya muy pronto en persona para, digamos, sellar ya este arreglo que se está calentando, que se está tejiendo ya en secreto entre pues los representantes rusos y estadounidenses. De hecho, hace rato les pasé el clip, la transmisión del clip traducido al español de las declaraciones de Lavrov sobre las primeras conversaciones que ya tuvo Rusia con Estados Unidos. Se restablecen las relaciones diplomáticas, se restablecen las embajadas de Estados Unidos y de Rusia, van a nombrar de nuevo a diplomáticos y todas las relaciones que se habían roto durante la administración Biden vuelven de regreso, ¿no? Y mientras todos estos acuerdos están avanzando, pues Zelensky ya sabe que llegó a su fin, que sus días están contados. Si es un poco inteligente, lo que va a ver es cómo salir seguro y tener una especie de pase de protección que seguramente lo podrá encontrar
aquí en Londres, que ya le había ofrecido a Zelensky en algún punto darle refugio si es que las cosas salían mal, según diversos rumores. Y a mí, por cierto, todo esto me recuerda un poco a lo que pasa pues con los alquileres y la inflación, precisamente en lugares como Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Mucha gente lo que hace es mudarse a zonas más económicas para teletrabajar y es como ese fenómeno, pero ahora llevado a otro nivel. Zelensky vendió a su país como un gran mercado de inversiones y cuando llegaron estos grandes leones de capitales, estos zorros de capitales a desmembrar a Ucrania, pues ¿quién les abrió la puerta? Fue Zelensky el que les abrió la puerta. Que no se haga el asombrado o el ofendido. Yo les dije hace tiempo que aquí en Canadá, bueno, o allá en Canadá, ¿no? Ahora que regresemos, pues las rentas andaban por las nubes, que la gente se va de las grandes ciudades porque buscaban algo más accesible, que muchos terminan sin poder ni alquilar un cuartito. Bueno, es algo similar. Cuando tú permites que todos estos factores externos encarezcan todo sin restricciones, cuando entregas a tu país así sin límite, pues acabas expulsando a la gente local y dejando el terreno listo para que alguien que tenga más poder económico llegue a desmembrar tu soberanía. Y en el caso ucraniano, pues esos nuevos arrendatarios son los intereses estadounidenses, que les dieron miles de millones de dólares, cheques que Zelensky pensó que eran en blanco, que eran en nombre de una democracia liderada por un dictador, cuyo mandato presidencial ya terminó, pero Zelensky le encantaba recibir esos cheques en blanco, pensaba que así funcionaba el mundo. Pues así no funciona el mundo. Nadie se ha hecho rico en este mundo regalando dinero, y menos las potencias mundiales. Por eso el Washington Post cita hoy incluso a estos senadores estadounidenses que ven estas pues demandas de Trump como una forma de convencerse de que al final del día Estados Unidos no pierde dinero, que fue la mejor inversión que pudieron hacer. Pues vaya que no. Si le sale el plan, claro que fue la peor inversión, la mejor inversión que pudieron hacer. Y al final del día los grandes ganadores van a ser Rusia y Trump. Putin y Trump. Rusia y Estados Unidos hoy están carcajeándose, brindando con champán. Rusia se le levantan sus restricciones, se queda con el territorio controlado, ha ganado esta guerra en contra de la OTAN. No solo eso, Rusia habría vencido a la OTAN si esto sigue como va, porque la OTAN en estos momentos está en crisis, está colapsando. Porque con quien está pactando Rusia es con el mayor aliado de la OTAN para ponerse de acuerdo entre ellos y dejar afuera a Europa y a la OTAN. Por cierto, Europa se está esforzando mucho por negar este detalle, pero es una gran concesión que estaría haciendo Estados Unidos a Rusia, porque se habla ya de la confirmación de que Estados Unidos estaría retirando más de 20,000 tropas de las fronteras con Rusia en Europa del Este. Y que encima de eso, el mismo Trump ha aceptado que la OTAN no debería de intentar expandirse a las fronteras con Rusia. Esas garantías que tanto había pedido Rusia cuando iniciaron esta guerra. Por eso les pasé hace rato el discurso de Lavrov, porque es muy interesante ver lo que hasta ahora se lleva de avance en estas concesiones y cómo Europa está totalmente fuera de las conversaciones. Es muy fuerte, ¿no? Ver cómo Ucrania queda reducido a una especie de peón en un tablero geopolítico en donde se parte a la mitad la ficha, una parte se la queda uno, otra parte se la queda otra y los ucranianos no se quedan con nada. Ahí está la brillante jugada del presidente Zelensky, que ganó su campaña prometiendo paz y que lo único que hizo fue prestarse a los intereses de la industria militar estadounidense, de la industria armamentista, desmembrar a su país en pedazos, recibir dinero por montones pensando que era gratis. Y hoy que le están cobrando ese dinero, pues ahí lo tienen. A mí me sorprende mucho, ¿no? Cómo ciertos medios occidentales están negándose a reconocerlo. Ya es muy evidente, miren, ya les digo, ya hasta el New York Times, el Washington Post, The Guardian, Telegraph, Político, todos ya están hablando de esto, ¿no? Por cierto, este trato de Trump también les puso ahí una cláusula que dice que cualquier disputa legal se resolvería en los tribunales de Nueva York. Imagínense, con inmunidad para Estados Unidos. O sea, es increíble, ¿no? O sea,
lo que estaría diciendo Trump es, toda Ucrania me pertenece. La otra parte que ya no es Ucrania se le queda a Rusia. El resto que sí se le queda a Ucrania ya es propiedad estadounidense. Y si hubiese alguna duda en la interpretación de estas cláusulas, se resuelve en Nueva York, con inmunidad para los Estados Unidos. Eso es un chiste. Eso es como decir que si hay pleito, adivinen quién tiene las de ganar. Y Zelensky pues tiene la soga al cuello en estos momentos. Está buscando que al menos le ofrezcan una salida digna, una especie de protección militar a cambio, pero no hay nada. Para Zelensky no hay una sola garantía. Apesta, estorba para estas conversaciones de paz. Esa es su dura realidad, ¿eh? No lo digo yo, lo dice, ¿saben quién? El Financial Times. El Financial Times ya dejó claro que no hay ni una sola garantía real de seguridad para Zelensky. Sobre todo si la guerra se alarga y si Zelensky sigue con estas conversaciones al margen de los Estados Unidos intentando darle la vuelta a las instrucciones que le ha dado Donald Trump. ¿Piensa Zelensky que todo ese dinero que recibió no tiene derecho o no tiene la obligación de obedecer a sus amos a los que él se vendió? Porque esto nunca se trató de Ucrania. Por supuesto, amigos, que por eso hay tanta consternación en Europa. Hay mucho recelo, porque pues a Europa también le gustaría haberse llevado un pedazo del pastel de Ucrania. Digo, ellos también le metieron muchos euros a esto, miles. Y ven cómo Estados Unidos está repartiendo el pastel, adelantándose a lo que en algún momento Europa iba a querer hacer, y entonces todo se reparte entre dos en lugar de repartirse entre 34. Me acuerdo mucho de un caso que comenté hace un tiempo en otro podcast, precisamente sobre la posibilidad de que esto pasara. Y miren, aquí está. Ya sucedió, ¿no? Ya sucedió, es el inicio del fin de Zelensky. El hecho de que nos digan que entre las cláusulas está pactando elecciones en Ucrania es una manera elegante de decir, Zelensky, estorbas y si te quieres salir del huacal, da igual. Ya no te reconocemos como presidente legítimo de Ucrania, así que ni siquiera necesitamos tu firma. Y ese avión que andas jalando lo regresas, te mueves en Uber o a ver cómo. Así las cosas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.